Buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es Tania Carolina Mejía y les voy a hablar en las siguientes diapositivas sobre el tema financiamiento para el desarrollo durante y después del COVID. Para iniciar con el tema, vamos a hablar un poco sobre la introducción, sobre este tema que sabemos que nos ha afectado no solo nacionalmente, sino que también de manera internacional. Y dentro de esta introducción daremos un resumen sobre lo que tratará el informe. Sabemos que el financiamiento para el desarrollo se entiende como la utilización de recursos, tanto internos como externos, que influyan a largo plazo y de forma positiva en la promoción del desarrollo humano sostenible y en el logro del crecimiento económico. El COVID-19 está dejando y dejará un impacto inmenso en la economía y el empleo en el mundo. Millones de empleos se han perdido a nivel mundial y en especial en los países desarrollados. América Latina y el Caribe se enfrentó a la peor crisis de la que se tenga constancia, a la mayor contracción económica del mundo en desarrollo. El PIB y la inversión se redujeron un 7.7% y un 20% respectivamente por la pandemia en el año 2020. Entonces, como ya pudimos leer anteriormente, sabemos que el COVID no solo llevó la vida de muchas personas, sino que también ha afectado de manera económica al mundo entero. La pandemia ha magnificado las brechas estructurales de los países de América Latina y el Caribe. Ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de endeudamiento. ¿Por qué creen ustedes que se da el endeudamiento? Porque la economía se paró y al pararse la economía, entonces pues también se pararon las importaciones, exportaciones con los diferentes países y eso pues ha creado esta gran crisis económica. Pero existe una preparación para el futuro y voy a leer cada una de las siguientes características. De cara al futuro, la política fiscal debe seguir utilizándose para mitigar los efectos de la pandemia. En segundo punto, una secuencia cuidadosa de acciones y un amplio consenso social son esenciales para navegar la compleja economía política de la política fiscal. Será fundamental sentar las bases para una recuperación sostenible e inclusiva, priorizando la universalización de los sistemas de protección social y las inversiones estratégicas. Bueno, la pandemia, sabemos todos que ha generado unas nuevas formas de hacer economía. Por ejemplo, se fue para arriba la economía por medio de las ventas en línea. Entonces, me imagino que una preparación para el futuro va a poder ser también utilizar las nuevas tecnologías. Por lo tanto, así implementar, ¿verdad?, nuevas formas de hacer negocios. Dentro de otra característica que sería muy importante como un objetivo de medidas a corto plazo, sabemos que las medidas a corto plazo son aquellas situaciones que son más fáciles de enmendar o situaciones que tienen un plazo menor a cuando nosotros decimos a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo ya podríamos hablar hasta de años. Mientras que medidas a corto plazo podríamos estar hablando de tomar medidas en meses, podría ser. Y una de las primeras sería eliminar la evasión fiscal y reorientar los gastos tributarios. Y dentro de un objetivo de las medidas a mediano y largo plazo, será fundamental impulsar la recaudación tributaria
y la capacidad redistributiva de la política tributaria. Además, la cooperación internacional será esencial para los países de ingreso medio con un espacio fiscal limitado que necesitan mantener una política fiscal activa en los próximos años. Entonces, para la recuperación de la economía será base tener estos retos a largo, a mediano y a largo plazo para poder desarrollar la economía mundial. Y dentro del financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia del COVID y después tenemos 5 medidas para los retos financieros, dentro de los cuales tenemos el primero, que dice así: una primera medida de política consiste en la ampliación y distribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, a través de una emisión masiva de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional, aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También otra característica sería, como una tercera medida de política, que consista en el acceso a un mayor financiamiento, que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La siguiente característica nos habla de una cuarta medida de política que consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Y como quinta medida de política se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. Entonces, como una conclusión de lo que acabo de leerles, sería, ¿verdad?, que solamente tomados de la mano, tanto de manera los países en desarrollo como los desarrollados, se va a poder ver un cambio en la economía, ya que si no es así, si no se ponen de acuerdo entre ellos, no se va a poder seguir en el desarrollo económico. Dentro de los más vulnerables, que no son los beneficiados, tenemos los instrumentos financieros, que no benefician a todos los países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como Chile, Colombia y el Perú, pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante, esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países, en particular los pequeños estados insulares del Caribe. La agenda de financiamiento para el desarrollo plantea 2 retos interrelacionados a corto plazo. Número 1, se debe fortalecer la expansión del gasto público. Número 2, prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores. El programa de financiamiento para el desarrollo debe promover una orientación de política anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener el crecimiento adecuado. Y como ya sabemos, ¿verdad?, que una de las principales causas que hizo que la economía bajara fue el desempleo que empezó a haber por parte de tanto de las pequeñas como medianas y grandes empresas, que empezaron a despedir muchas personas porque la economía estaba parada y no podían devengar esos salarios. Entonces, lo más importante va a ser hacer generación de empleos para todas esas personas que todavía se encuentran desempleadas. COVAX se puso en marcha durante los primeros meses de la pandemia para garantizar que las personas que viven en los países más pobres no quedaran al margen de la llegada de las vacunas al mercado. COVAX no es un acto de caridad,
es una economía mundial altamente interconectada. Las vacunas eficaces y con amplia disponibilidad en todos los países son la forma más rápida de acabar con la pandemia, reactivar la economía mundial y asegurar una recuperación sostenible. Y en conclusión, todos los países, sin excepción, la situación se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno ha aumentado. En la actual situación se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68.9% al 79.3% del PIB entre 2009 y 2020 a nivel regional. Los países en desarrollo se ven obligados a recurrir a los mercados de deuda para financiar sus faltantes derivados de tales desventajas económicas. Y la última conclusión sería que las condiciones de dependencia económica, esta dependencia ha provocado en los países en desarrollo un crecimiento limitado, condiciones salariales y de productividad deficientes, desequilibrios en balanza comercial, déficit presupuestarios en índices elevados de endeudamiento. Entonces, como pudimos haber escuchado en toda la información, estuvimos hablando de la falta de economía que está ocurriendo actualmente. Entonces, solo llevando a cabo las diferentes bases que se puedan implementar para el desarrollo económico, se podrá avanzar tanto como país, nación y el mundo. Gracias. Eso no lo va a hacer.